Ustedes han oído hablar de mi conducta en el judaísmo cuando yo perseguía a la iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Homilía del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, vamos a meditar la primera lectura de este día. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Para que usted vaya preparado a la Eucaristía, para que usted sepa de qué habla la Biblia hoy, cuáles son las lecturas. En este canal le vamos a explicar la palabra de Dios, la primera lectura. En este canal estamos leyendo la Biblia. No se desanime, somos muchos, miren los primeros videos, muchos los que comenzamos y ya menos de la mitad. ¿Cómo la ve? El diablo, una cosa brava. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, le siembra desánimo, ya no puedo. Hoy, si Dios quiere, trataremos de terminar el libro del Génesis. Pero si usted no lo ha comenzado, tiene la oportunidad de comenzarlo. Una semana, desde la semana pasada estamos leyendo y ya terminando el libro del Génesis. Vamos todos adelante. Son 73 libros, ya estamos terminando el primero, ya vamos a acabar. Terminamos el primero, lo importante era comenzar. Vamos a meditar pues esta primera lectura y vamos a reflexionar cómo se persigue a la iglesia. Cómo hay personas que no le importa la iglesia de Cristo, me importa es perseguirla, dañarla, acabarla. La iglesia es la esposa de Cristo y vamos a ver un poquito lo que es la conversión de Pablo. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo perseguía a los que predicaban. Pablo, y esto de las persecuciones siempre lo habrán. Pero Pablo no sabía que perseguir a Cristo es perseguir a la iglesia. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 13, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnecidamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los más jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir ni siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Después me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo querían destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Al Salmo 138 vamos a decir todos: condúcenos, Señor, por tu camino. Todos, condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Todos,
condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste, me entretejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Todos, condúcenos, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dice el Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que nos acompañe y nos ilumine, diciendo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos meditando hoy la primera lectura, la explicación de la primera lectura. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 13 y siguiente. San Pablo le habla a los Gálatas y les dice a los Gálatas que él fue un perseguidor de la iglesia, que él perseguía no de cualquier manera, encarnecidamente, de una forma feroz. Ahorita lo vamos a leer. Llegaba a las sinagogas, llegaba a las casas y cuando miraba que habían cristianos, cuando miraba que habían creyentes, se los llevaba presos, encadenados. Pablo no era un perseguidor cualquiera, era uno de los más fuertes y hasta el punto que al último va a decir, el que perseguía terminó predicando y la gente glorificaba a Dios por su conversión. El que cuando Pablo dice una vez que se iba a predicar,
y cuando se paraba a predicar, le tenían miedo. La gente no creía en la conversión de Pablo, porque es que Pablo era feroz persiguiendo. Pablo cuando perseguía a la iglesia lo hacía muy fuerte, hasta el punto de llevarlos presos, encerrarlos en una cárcel. ¿Sí? Bueno, algún día, si Dios quiere, para el otro año que tengamos la oportunidad de ir a Tierra Santa, cuando se abra la Puerta Santa, para el otro año, ahí con Doris hablen, para que vayamos. Vamos a ir a conocer el Coliseo, vamos a conocer el circo romano. Ahí se perseguían a los cristianos. Ahí se les hacía la vida imposible a los cristianos. Agarraban a los cristianos y los encerraban juntos y sacaban a los leones. Y vengan para acá, carne para los leones. Las persecuciones que tuvo los emperadores, Nerón, le echaron la culpa a los cristianos de incendiar Roma. Dijo Nerón, me colocan a los cristianos en fila, amarrados en las puertas de las casas por las calles principales de Roma. Me le echan aceite y préndanle candela. Qué bonito se ve Roma alumbrada con la luz de los cristianos, decía. Eso es persecución encarnecida, pura, viva, verás. Y metían presos a los cristianos y les sacaban los pedazos. Miren la historia de los santos, de los mártires. Mírenlas. Cosme y Damián, en estos días leíamos algo de eso. Médicos, cristianos, creyentes. La gente no tenía dinero y ellos lo atendían, los operaban, le daban la medicina. Solamente le pedían que se quedaran escuchando, que oyeran la predicación de Cristo. Y la gente iba, se sanaba del cuerpo y ellos le ayudaban con la prédica a sanar del alma. Lo denunciaron. Los mataron. De varias maneras trataron de quitarle la vida y no podían. Fueron, los tiraron por allá al agua para ahogarlos, no se ahogaron. No sé si algo le hicieron y no lo podían matar. Eso es lo que se llama persecución encarnecida. Cuando hay personas que se encarnizan, pero no para decir algo, para comentar, es para meter a una persona y quitarle la vida y denunciar, acabar y destruir. Y eso era lo que era Pablo. Una persona que destruía la fe, acababa con la iglesia, acababa con el grupo de personas, causaba miedo, causaba desesperación. Y dijo Pablo, yo fui así, pero cuando yo me paraba a predicar después de la conversión, nadie me creía, todos se iban, salían corriendo. Eso es una trampa, Pablo viene a hablar, mentira, es una manera de meternos presos. A Pablo le costó mucho empezar a predicar y empezar a hablar de la palabra y empezar a evangelizar para que le creyeran. ¿Sí? Porque era un perseguidor, porque era una persona que causaba muchos estragos, porque era una persona realmente dañina y destructora, pero se convirtió, dice la Biblia. A lo último termina la primera lectura diciendo, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Pero la conversión de Pablo hizo que mucha gente glorificara a Dios. El cambio que dio Pablo hizo que mucha gente glorificara al Señor. ¿Sí? Esto de las persecuciones siempre existirán, siempre estarán, de mil maneras. Por ejemplo, Nicaragua, prohibido salir a una procesión por las calles, prohibido hacer manifestaciones y varios sacerdotes los han encarcelado. ¿Cómo se llama? Persecución a la iglesia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué van a hacer? Nada. Por ejemplo, Monseñor Romero.
¿Se acuerdan ustedes de este gran santo? Perseguido en El Salvador, perseguido. Y hablaba y predicaba, perseguido. Cállese, no se cayó. Pues agarraron un arma, un sicario, una bala en la frente, acabó con la vida de Monseñor Romero. Y surgieron muchos más, y hubo más mártires en El Salvador, igual en México, en diferentes lugares. Si no hay conversión de parte del que persigue, no hay gloria a Dios y no hay personas que cambien. Pero si no hay persecuciones, entonces la iglesia se estanca. Las persecuciones, ¿para qué eran las persecuciones? Dice la Biblia, después de esto estalló una violenta persecución contra los apóstoles. Todos, menos los discípulos, se dispersaron, saliendo corriendo, se fueron. No crean que eran un solo lugar. No, empezaron a perseguir. Después de la muerte de Esteban, empezó la persecución. Empezaron los problemas. ¿Y qué era lo que hacían los apóstoles? Pues que en el lugar donde llegaban, se ponían a predicar. Llegaban a Fenicia, a Chipre, a donde llegaran, se ponían a hablar de Jesús. Se ponían a hablar del Señor. Y hablando del Señor, la gente era cristianizada. La persecución hacía que la fe se difundiera, que la gente se fuera lejos. Pero esas personas que se iban lejos lograban hacer que muchas personas se convirtieran, que muchas personas se acercaran a Dios. ¿Sí? Que muchas personas buscaran a Dios. Después de la muerte de Esteban vino esa persecución que ayudó al crecimiento de la gracia de Dios, que ayudó al crecimiento de la iglesia, que ayudó a que la iglesia se dispersara y fuera por todo el mundo, que la iglesia pasara por todos lados. ¿Sí? Le voy a leer un poquito lo de Pablo. Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, la conversión de San Pablo. En el capítulo 8, versículo 1, Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato de Esteban. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Pablo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. ¿Cómo? Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Pero miren lo que dice, ahorita vamos a Pablo. Versículo 4, 8:4 de Hechos. Mientras tanto, los que se habían dispersado, los que habían estado siendo perseguidos y se dispersaban, iban de un lugar, iban a otro lugar, ¿qué hacían? Los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en unas ciudades donde había bajado. Vino la persecución y esa persecución logró que la palabra de Dios sea predicada en otros lados. ¿Quién hacía estragos? Saulo. Los fariseos, los soldados, los mandaron persigan a los cristianos. Pero eso hizo que la fe se fuera difundiendo, regando. Las persecuciones entonces en la iglesia tienen que pasar y no son malas. Pablo vivió esta experiencia, persiguió a la iglesia de Cristo y logró que muchos cristianos no se quedaran en ese lugar. Es como los árboles, como los árboles van creciendo en diferentes lugares.
cómo sin plantar un árbol hay una semilla. Los pajaritos agarran la semilla, se la comen y vuelan y cuando hacen sus necesidades se comen la parte exterior, cae la semilla. Las ardillitas se llevan la semilla para diferentes lugares y a veces nacen árboles que nadie ha plantado. Las vacas, ¿cómo hacen para lo mismo? Se comen la semilla y van por otro lado, por allá, y botan todo aquello y de ahí nacen. ¿Cómo logró la iglesia para difundir? Los cristianos tenían la semilla, la palabra. Estaban muy contentos, estaban muy creyentes, estaban muy llenos de Dios. ¿Cómo se difundió? Los persiguieron. Y después de perseguirlos, se fueron a otros países, a otros pueblos, a otras aldeas, a otros continentes. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hablar de Cristo, empezaron a cristianizar, empezaron a sembrar la semilla. Y aunque la persecución estaba, ellos estaban regando la semillita, colocando la semilla. No hay mal que por bien no venga. ¿Cómo nosotros evangelizamos en redes sociales? Pues yo grabo la palabra, la predico. ¿Quiénes son los que riegan la semilla? Pues ustedes. ¿Y cómo la riegan? La agarran y la comparten. Le voy a mandar esto a mi mamá, le voy a mandar esto a mi hermano, le voy a mandar esto a mi tío, le voy a mandar el evangelio y tengo una lista y lo voy mandando y lo voy difundiendo. Así se riega la semilla. Volvemos al capítulo 8, versículo 3. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia, y es la lectura de hoy. Trataba de destruir a la iglesia. Trataba de acabar con la iglesia. ¿Cómo? Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Para que tenga miedo, para que tenga susto, para que sepa que ya voy a tratar de destruirlo. Lo voy a meter en la cárcel. Preso. Llévenlo preso, llévenlo preso. Eso lo hacía Saulo. Ahora, en el capítulo 9, versículo 1, Saulo no desistía de su rabia. El que persigue tiene rabia, tiene molestia. Pablo estaba fúrico con los apóstoles, con los discípulos, con los cristianos. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias. A la fuerza los llevaba preso, a la fuerza los perseguía. Y muerte contra los discípulos del Señor. Pablo, por eso le leí desde el capítulo 8, versículo 1. Estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Estuvo de acuerdo con que muriera. Y buscaba la manera y moría. Pablo no era un angelito de inicio. Pablo era una persona que, mire, hasta perseguía a la iglesia y estuvo de acuerdo con la muerte de la gente. ¿Sí? Se convirtió, cambió. Mejoró, cambió su actitud. Pero antes de ser, Pablo era Saulo de Tarso. Y era bien fuerte. No desistía, lanzaba violencia, cárceles, persecuciones. Y eso es lo que Pablo dice en la primera lectura. Mi conducta anterior, perseguí encarnecidamente a la iglesia de Cristo. Pero el que antes perseguía, ahora se convirtió y la gente le da la gloria a Dios. Si hay opción, si hay solución, sí se puede. Cambiar la mentalidad de una persona que quiera acabar con la iglesia. Sí. Oigan, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos a Jerusalén. Se puso las pilas y hizo la tarea de encontrar a todos y llevárselos presos. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, ya
lo envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? Hechos 8:3. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. ¿A quién perseguía Pablo? Saulo, capítulo 9, versículo 1. No desistía de rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia de Jesucristo, a la iglesia del Señor. ¿Y cómo la perseguía? Agarrando a los que trabajaban en la iglesia y vámonos presos, y vámonos. Esa era la forma de perseguir. Tratar de destruir a aquellos que estaban predicando. Tuvieron que irse, se apartaron. Pero cuando Pablo se pone a perseguir, es donde dice la Biblia, se le apareció Jesús. Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Pero es que Pablo no perseguía a Cristo. Cristo había muerto. Cristo había resucitado y había sido elevado a los cielos. Se le aparecía a los apóstoles en varias ocasiones, pero fue elevado al cielo. Pero se metieron con lo que dice Efesios 5, 20 en adelante, la esposa de Cristo, la iglesia. Pero estaban persiguiendo lo que Cristo fundó, que fue la iglesia. Entonces dijo Jesús, ahora Pablo le toca conmigo. Usted la está persiguiendo. ¿Por qué me persigues? ¿No ve que la iglesia es mía? ¿No ve que la iglesia la fundé yo? ¿No ve que la iglesia la llevo yo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús, a la iglesia. ¿Y por qué la Biblia dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? Si Jesús ya había muerto, ¿cómo lo iba a perseguir? Ya había resucitado, ¿cómo lo iba a perseguir? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad y allí te dirán todo lo que tienes que hacer. Pablo se levantó y se fue a la ciudad e hizo lo que el Señor le había mandado. Miren el Evangelio, miren la primera lectura. Gálatas 1:13. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. ¿Cómo era Pablo? Cuando yo perseguía encarnecidamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. ¿Y cómo la perseguía? Hechos 8, estando de acuerdo con la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, buscando la manera de llevarse preso a todos. Hechos capítulo 9, Pablo pidió carta para Damasco para meter preso y para matar, para hacer lo que fuera en contra de todos los que predicaban. Y Pablo dice, esa era mi actitud, esa era mi vida. Y yo pensé que así lo estaba haciendo bien. Y yo pensé que de esa manera lo estaba haciendo de lo mejor. Mi actitud, mi forma, mi manera de pensar la plasmé en la persecución. Cuando perseguí encarnecidamente a la iglesia para destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los más jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba por el celo de las tradiciones paternas. Pablo dice que él no era cualquier persona, él se distinguía y se distinguía haciendo las cosas de la mejor manera. Tenía celo por las cosas de Dios, por las tradiciones paternas, tenía entusiasmo, tenía ganas y hacía las cosas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y allí regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días.
no vi a ninguno otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les digo. Oigan. Después me fui a la región de Siria y Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea ya no me conocían personalmente. Miren lo que viene y termino con esto. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe, y que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Y Pablo, que tenía celo, que persiguió a la iglesia, dijo: el Señor me llamó, yo lo sirvo. Y la gente que decía de Pablo: mira, el león convertido en un cachorro, el león convertido en una mascota, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la palabra y glorificaba a la gente a Dios. ¿A qué nos invita la palabra? A nosotros no perseguir a la iglesia, sino colocarnos a predicar, llevar la palabra. ¿Cuál es nuestra tarea? Llevar la palabra, llevar el evangelio. Aún sabiendo las consecuencias que vienen las persecuciones, lo dice la primera lectura del libro de hoy, a Pablo le causó estragos a la gente, pero para eso no se quedó así. Pablo persiguió a la iglesia y después lo persiguieron a él, lo agarraron, le dieron azote, lo metieron en la cárcel, se lo llevaron preso, noches sin dormir, días sin comer, y al final lo llamaron, lo llevaron a Roma y lo decapitaron. Murió entregando la vida por Jesucristo. El perseguidor fue perseguido. El cazador cayó en la trampa. El que estaba llevando la furia se cambió, convirtió y pudo predicar. Y la gente glorificó a Dios por una persona que se convirtió. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.